Pues es un privilegio también para mí presentar con ustedes este octavo libro, El control difuso y la recepción del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en México. Vamos a hablar en primer término de algunos antecedentes de estas instituciones y dar una definición preliminar que nos permita acercarnos al tema. Todos los abogados en México fuimos educados bajo este aforismo: dura lex sed lex. La ley, por más violatoria de derechos humanos que fuera, si cumplió con los requisitos para ser formalmente válida, debía ser obedecida y sobre todo aplicada por los jueces. Y solo a través del juicio de amparo contra leyes, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio de revisión constitucional electoral y las facultades de desaplicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues podía lograrse que un gobernado o todos, dependiendo del tipo de mecanismo de control constitucional que se ejerciera, pudieran disfrutar de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma. Básicamente los gobernados tenemos, antes y después de estos grandes cambios que vamos a comentar ahora, pues el juicio de amparo, una creación de la ciencia jurídica mexicana que ha sido producto de exportación del genio mexicano y que desde luego fue incorporado por primera vez en la Constitución yucateca de 1841, después formó parte del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y elevada ya a rango de una constitución en la Constitución de la República Mexicana de 1857, y de ahí pasó a la Constitución de 1917. Entonces teníamos el escenario general de que la ley, por más violatoria de derechos humanos que fuera, debía ser aplicada sobre todo por los jueces, y solo a través del juicio de amparo contra leyes se podía obtener el beneficio de que se nos protegiera contra esta ley violatoria de derechos humanos. Sin embargo, se presenta lo que yo he considerado una revolución copernicana. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, junto con las 4 sentencias condenatorias a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los jueces mexicanos a realizar el control de convencionalidad ex oficio, lograron finalmente, a través de cambios jurisprudenciales, la reincorporación del control difuso. Y esto desde luego es un cambio de paradigma absoluto, porque ya ese aforismo dura lex sed lex en México lo debemos poner entre signos de interrogación. Vamos a dar esta noción preliminar con la idea de irnos acercando al tema, ¿no? ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es un deber internacional y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general que tienen que aplicar en un caso concreto sujeto a su jurisdicción y el conjunto normativo de derechos humanos. Conjunto normativo que se ha ensanchado notablemente con la reforma precisamente del 10 de junio de 2011, que elevó a rango constitucional las normas de tratados internacionales relativas a derechos humanos. Entonces, esto es el control de convencionalidad, este deber internacional de confrontación entre la norma que se tiene que aplicar en un caso concreto con el corpus juris de derechos humanos, con el conjunto normativo de derechos humanos.
En nuestra terminología constitucional, en nuestra tradición constitucional, a esto se le llamó control difuso. Control difuso porque es un deber que corresponde a todos los jueces mexicanos. Vamos a ver por qué, desde mi punto de vista, y es uno de los puntos que se tratan con mucho cuidado en el libro, porque una de las preocupaciones del libro que estamos presentando con esta conferencia es precisamente lograr una precisión terminológica. En el caso de México, control de convencionalidad y control difuso vienen a ser sinónimos, porque como vamos a ver, el parámetro de control es el mismo, el conjunto normativo de derechos humanos. Esta obligación de realizar esta confrontación de la ley que un juez tiene que aplicar en un caso concreto con el conjunto normativo de derechos humanos tiene una doble fuente, una fuente internacional y una fuente constitucional. Pero antes de plantear precisamente los orígenes de este deber de los jueces mexicanos de realizar esta confrontación de la ley que tienen que aplicar en un caso concreto sujeto a su jurisdicción con el conjunto normativo de derechos humanos, vamos a plantear cuál era la situación en México antes de la reforma constitucional del 2011. El control difuso, los tratadistas lo han localizado siempre en el artículo 133 de la Constitución. En la parte que nos interesa, el artículo 133 siempre ha dicho: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Aquí la doctrina jurídica mexicana ha ubicado lo que conocemos como control difuso. Y esto siempre ha estado en la Constitución de 1917. Este precepto viene del artículo 126 de la Constitución de la República Mexicana, también del 5 de febrero, pero de 1857, y que está inspirado a su vez en el artículo 6º, inciso 2 de la Constitución norteamericana. Los tratadistas que en su momento criticaron el control difuso decían que era una copia impensada de la Constitución norteamericana, que los constituyentes de 1917 no habían tenido en cuenta los alcances de esta disposición. Pues yo en el libro demuestro que los constituyentes de 17 estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo y que lo que querían es que todos los jueces fueran guardianes de la Constitución, como lo son en Estados Unidos los guardianes también todos los jueces, donde tienen un control difuso. Es decir, que desde 1957 en nuestro país constitucionalmente hemos tenido el control difuso. El artículo 133 solo ha sido motivo de una reforma que se publicó en el Cardenismo el 18 de enero de 1934 y que estuvo en la lógica exclusivamente de que los tratados internacionales fueran aprobados exclusivamente por la Cámara de Senadores. Con anterioridad a esta reforma del cardenismo, pues los tratados internacionales tenían que ser aprobados por ambas cámaras, como sucede en los Estados Unidos. De tal manera que en lo que toca al control difuso, pues la disposición constitucional, el artículo 133, pues no se ha modificado. Pero ¿qué pasaba en la práctica? En la práctica había opiniones y criterios jurisprudenciales en un sentido y en otro. En mi libro documento las posiciones doctrinarias y los criterios jurisprudenciales que estuvieron a favor y en contra. Pero he de insistir
que no había un criterio jurídico obligatorio. Técnicamente no había jurisprudencia obligatoria en torno a hacer o no hacer el control difuso. Fue hasta 1999, con esta tesis de jurisprudencia, que en México se prohibió el control difuso. Control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Lo que podemos afirmar es que hasta 1999 no había quedado definido jurisprudencialmente la situación del control difuso. En 1999 se prohibió el control difuso y esta fue la posición de la Corte en lo sucesivo. Vemos esta otra tesis: control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999 reconoció que solo en México existía el control concentrado a cargo del Poder Judicial de la Federación en el amparo. Y claro, después las controversias constitucionales ya las tenía la Constitución de 17, la reforma de 1995 incorporó las acciones de inconstitucionalidad y a través de sucesivas reformas se fueron perfeccionando también las funciones de control constitucional del Tribunal Electoral. Pero básicamente los gobernados, insisto, teníamos el amparo. Esta línea jurisprudencial incluso lo vemos en esta tesis de 2004, contencioso administrativo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para pronunciarse sobre los vicios de constitucionalidad que en la demanda respectiva se atribuyan a una regla administrativa. Yo recuerdo que en aquella época, cuando al Tribunal Fiscal, en ese entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actual, se le planteaba un problema de constitucionalidad de la ley, el concepto de invalidez se calificaba de inatendible porque el tribunal no tenía facultades en materia de control constitucionalidad de las normas. Incluso la Corte integró jurisprudencia respecto al Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes. Afortunadamente, esta situación, con motivo del caso Castañeda-Gutmann contra los Estados Unidos mexicanos, que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cambió. Y ahora, como ya lo vimos en el primer cuadrito que presenté, el Tribunal Electoral tiene facultades de desaplicación cuando advierte que la norma es inconstitucional, pero en principio no tenía esas facultades, y la Corte, siguiendo la línea jurisprudencial de 1999, dijo: aquí no hay control difuso, solo existe control concentrado y está a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que era jurisprudencialmente que quedó fijado que solo existía el control concentrado, que los gobernados teníamos exclusivamente el juicio de amparo para defendernos de normas violatorias de los derechos humanos. Pero la situación, como les he venido comentando, cambió con motivo de esos dos grandes acontecimientos jurídicos: la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y las 4 sentencias condenatorias a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los jueces mexicanos a realizar el control de convencionalidad ex oficio. De tal manera que podemos decir que los criterios jurisprudenciales integrados desde 1999 por esta situación han quedado superados, y que precisamente ahora el deber de realizar el control difuso tiene fuentes tanto internacionales como fuentes nacionales. ¿Cuáles son las fuentes internacionales?
La primera fuente internacional de ese deber de los jueces de confrontar la ley que se necesita aplicar en un caso concreto con motivo de la resolución de un asunto, deriva precisamente de las sentencias, las 4 sentencias condenatorias a México emitidas entre 2009 y 2010, que obligaron a los jueces mexicanos a realizar ese control de convencionalidad ex oficio. Desde luego, el leading case es el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. El criterio fue reiterado en el caso Fernández Ortega y otros contra México, en el caso Rosendo Cantú y otra contra México, y en el caso de los ecologistas presos, el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Cabe precisar que en el último caso, el de los ecologistas presos, la expresión se hizo más amplia y se estableció que el deber de realizar el control de convencionalidad ex oficio no solo recae en los jueces, sino en general en todos los órganos vinculados en la administración de justicia, sean locales o federales. Aquí hay que recordar que, si bien es cierto, México ratificó en 1981 la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, no por ese simple hecho se acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sino que es necesario otro acto del Estado mexicano y de cualquier Estado para aceptar la competencia contenciosa. Y fue precisamente mediante la declaratoria que se hizo el 17 de diciembre de 1998, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999, que el Estado mexicano aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la que por mandato de los artículos 62, 67, 68 y 69 del Pacto de San José es el máximo intérprete del Pacto de San José, de la Convención Americana. La segunda fuente del deber internacional de los jueces mexicanos de realizar el control de convencionalidad ex oficio, pues deriva precisamente de los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. La primera establece la obligación de respetar los derechos, el segundo, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y el 29, que establece que deberá estarse siempre a la norma más favorable en materia de derechos humanos. Si es la nacional, pues es la que deberá aplicarse. Si es la internacional, esta es la que deberá aplicarse. También la tercera fuente internacional del deber de realizar el control de convencionalidad ex oficio deriva de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que está vigente en nuestro país desde enero de 1980. Estos artículos de la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, recoge precisamente dos principios fundamentales en materia de derecho internacional público: el pacta sunt servanda, lo pactado debe ser obedecido, y la no invocación de razones de derecho interno para no cumplir con el tratado. De esta manera, bueno, pues tenemos estas tres fuentes internacionales del control de convencionalidad ex oficio. Pero como les dije, les adelanté, también existe unas fuentes nacionales para establecer este deber de los jueces nacionales. Y es precisamente la primera fuente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, particularmente los contenidos normativos del artículo 1 constitucional. En el nuevo artículo 1 constitucional creo que se hace una síntesis de los aspectos más importantes de esta, que yo considero
la reforma más importante que ha sufrido la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos desde 1917. Yo creo que esa es la reforma más importante que ha sufrido la Constitución. La siguiente fuente nacional es la aceptación expresa en este caso emblemático que resolvió la Suprema Corte, que es el expediente de Varios 912/2010. Esta resolución del 14 de julio del 2011 de la Suprema Corte es un libro de texto para realizar el control de convencionalidad ex oficio. Cabe precisar que por circunstancias muy especiales, esta resolución, en los aspectos más importantes, fue aprobada simplemente por mayoría simple. La mayor parte de las tesis que se publicaron con motivo de este asunto, los puntos torales, fueron aprobadas por votación de 6 contra 5. Sin embargo, el expediente de Varios 912/2010, que es una resolución paradigmática, yo creo que de lo mejor que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su vida institucional, así reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, lo que permitió es hacer el cambio jurisprudencial. Con motivo de esta resolución, pues se planteó la solicitud de modificación de la jurisprudencia de 1999 y desde luego pues se permitió hacer un desarrollo jurisprudencial que, como lo documento en el libro que presentamos con esta conferencia, pues mucho tuvieron que ver en él los tribunales colegiados de circuito y no solo la Suprema Corte. Aquí hay que señalar que la primera jurisprudencia que reconoce expresamente el deber de los jueces mexicanos de realizar el control de convencionalidad es esta de la primera sala, cuyo rubro es control de constitucionalidad y de convencionalidad, reforma constitucional del 10 de junio de 2011. A partir de ahí, podemos decir, de esta resolución del 30 de noviembre de 2011, existe el deber nacional de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los jueces. De esta manera, descubrimos el hilo negro. Descubrimos la segunda parte del artículo 133 de la Constitución, que siempre ha dicho lo mismo, que se reincorpora de nueva cuenta el control difuso que en 1999 así estaba vedado por la jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Cuáles son los antecedentes de la doctrina jurisprudencial del control de convencionalidad ex oficio en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿De dónde surgió esta idea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El leading case, en ese caso, en el caso de la Corte Interamericana, es el caso Almonacid Arellano contra Chile, que se resolvió el 26 de septiembre de 2006, y es en el que por primera vez incorpora la Corte Interamericana una especie de control de convencionalidad ex oficio. La Corte, al determinar que las leyes de amnistía, es este punto final de perdón absoluto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, eran perdonados, pues la Corte Interamericana estableció que los jueces chilenos debían haber desaplicado esas leyes de amnistía y llevar a cabo precisamente ese control de convencionalidad, que lo debieron haber hecho ex oficio y aplicar el Pacto de San José y la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana
que desde luego reconocía que esas leyes de amnistía, de punto final o de perdón absoluto, son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera, y esta fue una idea que hay que reconocer, que el padre de ella en la Corte Interamericana fue el doctor Sergio García Ramírez, mexicano. El doctor Sergio García Ramírez, desde sus votos anteriores que documento yo en mi libro, el caso Tibi contra Ecuador, por ejemplo, él ya planteaba la necesidad de que se creara un sistema escalonado para que lo resuelto en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuera descendiendo a todos los jueces interamericanos, de tal manera que se creara un sistema muy efectivo, porque todos los jueces de los países que aceptaran la competencia contenciosa de la Corte Interamericana se volvían a su vez jueces interamericanos. Entonces la idea es genial, porque si uno ve, pues son muy pocos casos los que resuelve al año la Corte Interamericana. Pero gracias a la institución del control de convencionalidad ex oficio, pues los pocos casos que resuelva la Corte Interamericana van a permear a través de los jueces nacionales en todos los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La verdad que la idea es genial, la idea es muy operativa para hacer realidad lo que resuelva la Corte Interamericana sobre la interpretación de la Convención Americana Pacto de San José. De esta manera, pues todos los jueces nacionales se vuelven jueces interamericanos, porque van a estar aplicando los estándares de interpretación que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso podemos decir que desde el punto de vista externo, y piensen ustedes que nos subimos en un satélite y desde el satélite vemos el continente americano, desde el punto de vista externo existe un control de convencionalidad concentrado a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La función obvia y natural de la Corte Interamericana es hacer el control concentrado de convencionalidad. Y un control de convencionalidad difuso a cargo de todos los jueces de los países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Esto es desde el punto de vista externo, del satélite, ¿verdad? La labor propia de la Corte Interamericana es el control concentrado. Y desde luego, esto a través del control de convencionalidad obliga a todos los jueces y por lo tanto es difuso desde el punto de vista externo. Vamos a ver los puntos más importantes de la resolución del expediente de varios 912/2010 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi libro documento la petite histoire, cómo es que ese asunto llega a la Suprema Corte. Y es bien interesante el caso, porque se comenta, y ahí viene la fuente en el libro, en una nota de pie de página, que fue con motivo de la presentación de un libro a cargo del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, actual juez de la Corte Interamericana, que se le hizo saber a uno de los presentadores, que era el ministro presidente de la Suprema Corte, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, que en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, había obligaciones concretas para el Poder Judicial de la Federación. Y don Guillermo, con esa inteligencia que siempre le ha caracterizado, pues vio la gran oportunidad de plantear un avance sustancial
en el orden jurídico nacional. Con base en esto, formó primero un expediente de varios que no prosperó, después fue retornado y finalmente se formó el 912/2010, que es el que finalmente se falló y que, insisto yo, es un libro de texto para llevar a cabo el control de convencionalidad. Esta resolución precisa la naturaleza del control, su vinculación con el control concentrado, los parámetros de control y los pasos a seguir. Nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el control de convencionalidad en México. Podemos decir que a partir de esta resolución se da el cambio en la línea jurisprudencial para reincorporar el control difuso en nuestro país y de esta manera tener al mismo tiempo lo que ahora se llama en la doctrina del derecho procesal constitucional un sistema dual o paralelo de control. ¿Por qué es que en México, y esto es una de las aportaciones que hace el libro que presentamos con esta conferencia, por qué es que en México tenemos un sistema dual o paralelo de control? Porque por un lado tenemos los mecanismos desde el punto de vista interno, es decir, ya nos situamos en el territorio nacional, en el mapa de la República Mexicana. Desde el punto de vista interno tenemos un control concentrado a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, básicamente a través de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y desde luego las facultades en materia de control de constitucionalidad que tiene el Tribunal Electoral. Pero también tenemos un control difuso que le corresponde a todos los jueces nacionales. Curiosamente, también a los jueces federales, pero fuera de las formas procesales que se establecen en el amparo, en las controversias y en las acciones de inconstitucionalidad. Uno de los grandes problemas que esto planteaba es, y se resuelve en el libro, es: ¿puede haber control difuso en el control concentrado? Y la respuesta es sí, porque el deber de realizar el control difuso es de todos los jueces, incluso los del control concentrado. Claro, la Suprema Corte en una tesis aislada ha ido limitando esto, pero creo que van a reflexionar, van a llegar a la conclusión de que si no establecemos que son todos los jueces, pues estamos violando las 4 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en la sesión respectiva lo dijo el ministro Saldívar. México puede generar responsabilidad internacional si no acata lo que le ordenan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí tenemos ya el modelo general de control de convencionalidad, constitucionalidad en nuestro país. Tenemos un control concentrado a través del Poder Judicial, a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el amparo en sus vías directa e indirecta. Un control por determinación constitucional específica a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y un control difuso a cargo de todos los jueces. Sí hay que llamar la atención de que las formas procesales del control concentrado están expresamente reguladas en la ley de amparo, en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, en la ley que crea el sistema de medios de impugnación en materia electoral. El control concentrado está perfectamente regulado, se establecen las formas procesales. Sin embargo, el control difuso se reincorporó vía pretoriana, dicen muchos los argentinos, es decir, por interpretación judicial. Y bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué pautas tenemos para realizar el control difuso? Pues las que van apareciendo en las tesis jurisprudenciales respectivas, porque no hay una ley.
una de las propuestas de mi libro en su momento es que debe hacerse una ley de control difuso, es decir, una ley reglamentaria del artículo 133 constitucional y de recepción a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana que obligan a realizar el control de convencionalidad ex oficio. Porque como detecto en mi libro, pues están presentando situaciones que deben resolverse, entre ellas la falta de posibilidad de impugnar en algunos supuestos, y por eso es un sistema dual o paralelo de justicia constitucional, lo resuelto sobre control difuso. Cuando no hay víctima del delito, piensen ustedes, que son defensores públicos, y el magistrado del Tribunal Unitario en materia federal o la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia realiza un control difuso y a través de ese control difuso absuelve al inculpado, cuando no hay víctima del delito, pues ¿qué hace el Ministerio Público? No tiene recurso a su favor. Cuando hay víctima ya afortunadamente se ha ido abriendo la puerta, pero cuando no hay víctima del delito, que son la mayor parte de los delitos federales, por cierto, pues esa determinación del magistrado del Tribunal Unitario o esa determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia queda como definitiva. En los demás casos, por regla general, pues alguna de las partes promueve el amparo y ahora sí, a través de un mecanismo de control concentrado, a través del amparo directo, pues puede revisarse si ese control difuso que se realizó es adecuado o no. En materia de contenciosa administrativa también se presenta lo mismo. Ya se ha establecido jurisprudencia que por regla general, porque hay varias excepciones, por regla general, la autoridad demandada en el contencioso administrativo no tiene legitimación en el amparo. Entonces piensen ustedes que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Tribunal de los Contenciosos Administrativos del Estado de Guanajuato, a través de un control difuso, pues condenan a la autoridad demandada. ¿Qué hace la autoridad demandada? Pues nada. Ese control difuso queda como definitivo. Por eso es que yo hablo que en nuestro país hay un sistema dual o paralelo. Y lo ideal es que fuera un sistema mixto, que permitiera que en todos los supuestos lo resuelto en control difuso fuera del conocimiento de los órganos de control concentrado, pues para verificar que ese control difuso se realizara sobre las mismas bases de interpretación constitucional y convencional. Yo propongo entonces la creación de un amparoide para los casos donde no proceda el amparo, para que los órganos de control concentrado, vía directa o indirecta, conozcan de estos ejercicios de control difuso y los avalen. Y finalmente que también se puede integrar jurisprudencia sobre este caso, sobre estos casos, que esto va en el ánimo de fortalecer pues precisamente la seguridad jurídica, de tener jurisprudencia que vaya aclarando el sentido y alcance de los derechos humanos que por la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 pues se ha ensanchado notablemente, porque el parámetro de control es bastante amplio. Ya comentamos que con motivo del expediente de varios 912/2010 se hizo la solicitud de modificación de la jurisprudencia y se emitió esta tesis control difuso, que establece que realmente no es necesario modificar la jurisprudencia, sino que la anterior, 73 de 99 y 74 de 99, se volvieron obsoletas por el cambio del marco constitucional, principalmente por lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución. De esta manera, destaca en esta solicitud de modificación que fue precisamente la reforma constitucional al artículo 1 la que volvió inaplicable las tesis que establecían o prohibían que prohibían
el control difuso. Es decir, hubo una superación de los criterios jurisprudenciales que prohibían el control difuso con motivo precisamente de la reforma constitucional de 2011. Claro, nos quedaríamos nosotros, oiga, pero el 133 siempre ha dicho lo mismo. Bueno, ahora la Corte lo justificó, que hay una relectura del 133 con el nuevo contenido del artículo primero, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos, si son tan amables. Ya los veo medio cansados, lógicamente es la hora más inconveniente, pero creo que es mejor hacer un receso de 15 minutos. Los compañeros que quieran adquirir el libro, con mucho gusto se los puedo autografiar, si son tan amables, aprovechando el receso. Gracias.